Ya estamos aquí con nuestros expertos electorales, Darío Paya y Pepe Out, en una mañana que es de día lunes 7 de junio, que es cuando estamos grabando este podcast. Anoche nos quedamos hasta tarde, yo por lo menos mirando la televisión peruana, y porque la verdad es que lo electoral fuerte estaba ocurriendo ahí, muy cerca de nosotros. Además fue una elección muy reñida. Y hoy día, siendo las 9:10 de la mañana, el último cómputo habla de que con el casi 92% de las mesas escrutadas, estamos con 49,8% de los votos para el Partido Perú Libre y por supuesto su candidato Castillo, y Fuerza Popular de la candidata Fujimori con 50,2% de los votos. Es decir, una elección estrechísima que va, me imagino, a tomar un buen rato hasta que conozcamos el veredicto final, porque los votos son en 16 millones de votos, pero acá que la diferencia es muy pequeña. Así es que, nada, vamos a partir con eso. Hoy día nuestro podcast. Darío, Pepe, bienvenidos. Y déjame partir contigo esta semana, Pepe. ¿Qué te parece esto que estamos viendo en Perú? Bueno, infartante. Ayer la primera encuesta a boca de urna, que la hizo Ipsos, que tiene su prestigio en Perú, daba 6 décimas, primero, a favor de Keiko. Luego, el primer recuento, que era una muestra elaborada por el propio Ipsos, daba 4 décimas a favor de Pedro Castillo. Lo que permitía augurar un final infartante. Fíjate que la muestra de recuento daba 52, es decir, lo mismo que está dando hoy día el servicio electoral peruano, pero al revés, es decir, 4 décimas a favor de Castillo. Lo que queda, digamos, permite suponer que se va a seguir estrechando, porque cuando dieron el primer recuento con 42%, daba 52-48, es decir, 4 puntos de diferencia. Yo tuiteé que en realidad iba a ser un final infartante porque faltaba ingresar el voto rural, aunque también el extranjero, que se supone que viene a favor de Keiko, y se trata igual de 1 millón de votos, pero el rural es mucho más. En consecuencia, se acortó la distancia entre el 42 y el 92 de 4 décimas, de 4 puntos a 4 décimas. Lo que te habla de una realidad peruana que es la de la heterogeneidad del comportamiento electoral de región en región. Cosa que no ocurre de una manera tan radical en Chile. Los extremos, si tú quieres, Araucanía y Atacama, están más cerca de los extremos peruanos. Es decir, la dispersión del comportamiento electoral en el Perú es gigantesco. Puede ganar en una región 80-20 un candidato y puede perder en otra 20-80. Porque apuntan a electorados distintos. Yo entiendo que partió ganando ampliamente Keiko porque lo primero que ingresaba es Lima. Y Keiko es una candidata que tiene mucha más fortaleza en los centros urbanos. Ahora, la verdad es que lo que muestra la elección es que el antifujimorismo tiene por lo menos el mismo peso del anticomunismo y del vértigo a la incertidumbre. Y no sabremos el resultado, creo yo. No creo que haya candidato proclamado hoy día. Va a ser algo parecido a la experiencia de la primera vuelta, a pesar de que aquí son solo 2 candidatos. Y yo creo que hay riesgo de terminar en el Tribunal Electoral. De acuerdo. Darío, tu primera panorámica. Yo tengo un par de preguntas para hacerles como un poco más específicas, sí, pero quiero tu primera mirada. Bueno, yo creo que es relevante la hora a la que tenemos esta conversación, porque la primera vez que vi resultados, que debe haber sido a las 6:20,
la diferencia entre ambos candidatos estaba como en los 120.000 votos. Y claro, uno en ese minuto dice, claro, es estrecho, se está estrechando, pero cada vez quedan menos votos por contar y cada vez representan menos esos votos respecto al total. Entiendo que vamos en 54.000 votos de diferencia a esta altura. Y esa heterogeneidad en la distribución de los votos a la que apunta Pepe hace toda la diferencia. O sea, lo que queda es de dónde, es de la Sierra, de Trujillo, es de Quito, de dónde vienen. O de fuera de Perú, quizá. Bueno, ¿para qué te digo? Entonces, yo creo que yo hice una nota durante el día de ayer, en realidad anoche, cuando empezamos a escuchar los primeros resultados. Una nota mental de ver el tema de las encuestas, porque la semana entera estuve dándole vuelta a raíz de algo que conversamos aquí el lunes pasado, sobre cuál es la metodología más confiable hoy por hoy, el tema de los paneles, y ahí les quiero compartir un par de datos. Pero a mí me llegó el sábado un estudio que respecto de Perú trató de hacer esto que en Estados Unidos es muy común, que es hacer un promedio de encuestas, pero no simplemente agarrar los números de 3 o 4 encuestas, meterle una coctelera y partirlo por 4, sino que atribuyéndole un peso en función de su capacidad de predecir otros resultados, alguna metodología miden mejor una cosa, otra, y ese promedio también te da una diferencia de décimas a favor de Keiko, que es casi lo mismo que dijo ayer la encuesta salida de unas de Ipsos, con una cuestión bien impresionante, que es cómo se cruzaron en la encuesta esos números en los últimos días. Eso a propósito de lo que conversábamos la semana pasada. Claro. Y el valor de los paneles. Y entre paréntesis, yo me fui a revisar y la verdad que la lógica de los paneles, al menos el panel Ciudadano UDD, si uno mira el ciclo completo del 2017 para acá, han estado ahí siempre. Muy cerca, sí. Claro, o sea, dentro del margen de error, tanto para Guillermo como Piñera en 2017, en la segunda vuelta literalmente a décimas. La predicción de Panel Ciudadano fue 54.6 y el resultado fue 54.58, o sea, a la segunda, a la centésima. Y para el plebiscito también, muy, muy por dentro del margen de error. Entonces yo creo que ahí hay algo que siempre va a requerir ir afinando, ir incorporando en cómo se utilizan los paneles un ajuste a lo que está pasando en la realidad. Pero en fin, a mí lo que me preocupa, dos comentarios, cuando un candidato llama en el tono que lo hizo Castillo a ¿cómo fue? Poner en alerta al pueblo y salir a defender. Una cosa es llamar a que los vocales estén despiertos, lo que nosotros llamaríamos los apoderados mesa, digamos. Estén atentos, se tomen una taza de café y se queden hasta el final del proceso. Y otra cosa es cuando se hace con la insinuación de que hay un fraude en curso. A rato es distinto distinguir lo uno de lo otro. De hecho, anoche en televisión, yo veía televisión peruana y en esta secuencia que hace Pepe, que el primer dato que aparece que es favorable a Keiko, salieron a las calles a protestar. Después el segundo fue a favor de Castillo y entonces los mismos que protestaban ahora celebraban. Pero en el fondo había una claro, ocupas la calle anoche. A mí, mirando hacia atrás, hay dos cosas que me saltan, digamos. Uno, no nos olvidemos que en Perú la calle siente que produjo un cambio de presidente hace pocos meses. Y eso te dice mucho del ánimo, la lógica y el sentido de poder. Con que no es lo mismo salir a quejarse o celebrar que salir con la sensación de que, oye, esta cuestión la podemos resolver acá, si lo hicimos hace pocos meses. Tumbamos a uno y pusimos a otro. Y segundo, no puedo dejar de olvidarme, y ese es
el drama que hay que evitar y una lección para nosotros, para los chilenos. Yo me acuerdo que López Obrador se declaró ganador hace algunos años, dijo que había ganado, dijo que se lo habían robado, no tengo idea si alguna vez logró acreditarse algo, pero fue y se instaló en la Plaza del Zócalo, se llama, México. durante semanas, dijo yo gané, y no sé en qué medida no haya sido ese el acto fundamental de su campaña siguiente que le permitió ser electo. El reclamar una legitimidad y victimizarse en ese plano. Y por eso yo insisto, sobre todo en esta época que estamos dedicados en Chile a cambiar todo lo que ha funcionado bien, no entusiasmarnos, incluir en ese proceso un sistema electoral que con, en fin, las características que tiene, y que es un poco más lento porque no es electrónico y por tanto terminamos a las 8 y no a las 8:15 o a las 7:30, no, ya que estamos hablando del Perú, no joder un sistema que nos permite tener certeza respecto a la validez de los resultados, o detectar las cosas raras, y de hecho tenemos en este minuto un proceso de repetición de elecciones en una comuna, ¿no? Claro, porque, San Ramón, sí. Porque como, y creo que lo hemos dicho acá, lo he dicho, disculpen si me repito, pero los sistemas electorales no solo tienen que ser seguros, es fundamental que la gente los considere seguros. Claro, no te sirve tener el sistema más seguro del mundo si la gente no percibe aquello, porque se pierde legitimidad. Dos comentarios sobre el punto, Eduardo. Uno, sí, dale. Uno, yo creo que el Perú está eligiendo un presidente breve o una presidenta breve. No dificulto, como dicen los ciúticos, que dure 4 años el próximo periodo. Tuvieron 4 presidentes en el periodo previo, en el periodo actual, digamos. Es muy probable que les ocurra lo mismo con el nivel de empate, de polarización y de fragmentación y de gobernabilidad que va a tener sea Keiko o sea Castillo. Y lo segundo, una observación electoral. Fíjate que el OMPE entrega los resultados como lo entregaba antaño el CERVEL, es decir, reportes cada cierto tiempo. El CERVEL, cada media hora, exactamente, el CERVEL transparenta inmediatamente todos los datos que van ingresando. Entonces tú ingresas al minuto siguiente y ya tienes todas las mesas y por lo tanto vas mirando en vivo. Se van cargando en tiempo real. Exactamente, cómo va evolucionando. En cambio, cuando tú, ciudadano cualquiera, interesado, ves que con 42% hay una candidata que aventaja por 4 puntos y luego te aparece otro informe donde la distancia es de 4 décimas, te surge evidentemente la sospecha, salvo que seas analista y que conozcas que el comportamiento electoral, etcétera, etcétera. Pero yo creo que fue un avance muy importante esto de la información en línea del CERVEL a la ciudadanía. Muy buen punto. Yo, una última cosa, porque quiero que hablemos un poco de nosotros, de Chile, de la elección que tenemos el próximo domingo, ni más ni menos, que es la segunda vuelta de gobernadores regionales, pero pase lo que pase, hoy día, mañana, pasado, capaz que esto termine, me decían que los votos del extranjero terminan de llegar el día miércoles y si quieren hacer un reconteo, por lo menos vamos a estar hasta el miércoles en esto, así es que es posible que así sean las cosas. Y está tan estrecho todo que hoy día podría estar ganando Keiko, pero a lo mejor el martes esto se da vuelta y Castillo pasa adelante, pero la pregunta es que quien sea que gobierne, y Pepe algo adelantó de eso, va a tener a la mitad del país, no digo como personas que no votaron, sino que casi como adversario, enemigo, por lo polarizado que está, digamos. La pregunta es, ¿cómo se gobierna, Darío? ¿Cómo lo ves tú, la posibilidad de darle gobernabilidad, que es lo que insinuaba Pepe, a un sistema cuando tú tienes que prácticamente la mitad del país está en tu contra, digamos? Bueno, ahí es donde tener instituciones que te producen moderación, moderación de los ciclos, aplanamiento de los tiempos, digamos. Distribuir en el tiempo las manifestaciones, las expresiones institucionales de las sensaciones políticas de un momento. En fin,
todas esas cuestiones resultan claves, cosas que en el caso nuestro yo veo bastante en jaque. Por lo pronto el sistema electoral, que el binominal tenía esa lógica, ya sabemos para dónde nos fuimos en eso. Entonces, ahora haciendo un intento de lectura, pero con una dosis gigantesca de humildad, porque los tiempos son difíciles de leer y la realidad del Perú, al menos yo, es muy poco lo que entiendo, no obstante que tengo una relación relativamente permanente. El Leadership Institute está también en Perú, ¿eh? Y tenemos destacados colaboradores nuestros, incluso algunos de ellos que fueron electos al Congreso recién. Bueno, así todo yo digo, no, al Congreso peruano, todo yo digo, no sé. Lo que sí yo me atrevo a decir, que ha pasado algo que no había pasado a propósito de esta elección, que simbólicamente está muy resumido en la imagen que vi el fin de semana de Vargas Llosa hijo con Keiko. Aquí había una fractura que venía desde la elección en que Vargas Llosa fue derrotado por Fujimori padre, y que expresiones de derecha de distinta naturaleza estaban fracturadas y divididas y a casi a muerte. Había como una sensación también de una fractura personal, irreconciliable, infranqueable entre Vargas Llosa padre y Fujimori. Bueno, ahí a propósito de esta circunstancia como que se ha producido una cierta convergencia. Y después hay algo que es mucho más difícil. Fíjate que esta es la segunda elección en que terminan coincidiendo expresiones distintas de derecha con expresiones de centroizquierda al menos, o de izquierda más moderada, la vez anterior en función de enfrentar a Verónica Mendoza, ahora una expresión mucho más de izquierda como Castillo. La pregunta es si coaliciones un poco más amplias como esa tienen alguna posibilidad de cuajar. Y yo me temo, espero equivocarme, que no. Y termino diciendo lo que dije al principio, porque es ahí donde las instituciones políticas, el sistema electoral, o te contribuyen, te empujan, te incentivan a eso, o a todo lo contrario. Y en el caso del sistema electoral parlamentario, político, está todo hecho para la divergencia, está todo hecho para la atomización, está todo hecho para en fin, traten de ver la elección parlamentaria peruana no fue muy distinta a la elección de constituyentes nuestros. Es una exageración lo que estoy diciendo, pero se parece mucho más a eso, la proliferación de partidos, candidatos y qué sé yo. Entonces es muy difícil imaginarse una estabilidad hacia adelante y por tanto probablemente el pronóstico de Pepe sea correcto. Que sea va a ser un gobierno breve, pero no sabemos, dicho con todo respeto por el expresidente, ¿cómo se llamaba? Perdona, se tumbaron. ¿Cómo? Kuczynski. Vizcarra. No, y Kuczynski incluso. Una cosa es que la calle baje a Kuczynski o a Vizcarra, y otra cosa es que traten de sacar al compañero Castillo por la calle. Esa no creo que sea... imagínate el Congreso tratando de vacar, como dicen ellos, a Castillo, te la regalo. No será claro. fácil. Es cierto, puede ser más fácil para Castillo que afirmarse que para Keiko. Mira, dejaste puestas varias cosas que a mí se me ocurren en Chile, ¿no? La dispersión, la atomización, y esta elección tan polarizada es distinto. Yo sé que no se puede comparar Orrego, Karina Oliva con lo de Perú en cuanto a las posiciones políticas, porque Orrego es un hombre de centro izquierda y Karina Oliva, digamos, es una persona de una izquierda más radical y no es comparable con Perú, pero sí en cuanto a lo polarizada que está la elección. Yo no sé cómo lo ves tú, Pepe. Hemos visto en los días pasados que han debatido. Yo francamente he visto que se nota el oficio de Orrego. Da la sensación también que la derecha en silencio va a ir a votar por Orrego. La pregunta es, ¿le va a alcanzar a Orrego su buena performance y todo para
derrotar a una candidata que parece tener mucho apoyo en la juventud? Yo creo que una elección con mucha incertidumbre depende básicamente de quiénes son los que van a votar finalmente. ¿Ah? El padrón de votantes efectivo es el que va a resolver la elección. Pero yo sé que el Líbero tiene sus socios en la región metropolitana, pero miremos un poquito la totalidad, porque son 13 elecciones de intendente. En 9 de ellas está comprometido Chile Vamos. En 7 compite contra Unidad Constituyente. En una, Coquimbo compite contra una ecologista que dio la sorpresa ganándole a Cifuentes, ex subdere, ex intendente. Y en la otra, Bio Bio, compite con un ex intendente de Bachelet, ex demócrata cristiano. Es decir, hay 9 de las 16 regiones donde Chile Vamos está compitiendo. Y hay 2 donde Unidad Constituyente compite con la izquierda agrupada en Frente Amplio PC. Tarapacá, donde llegó primero el candidato de Comunes, y la región metropolitana, donde llegó primero Orrego, pero a una distancia muy inferior a la que estaba prevista. Y con la chica del Frente Amplio, Karina Oliva, en segundo lugar, sorprendentemente Chile Vamos en cuarto lugar, siendo superado por la candidata ecologista, lo que te hace pensar que parte importante del voto que marcó Verde no es un voto políticamente de izquierda necesariamente, o se debe distribuir de manera pareja. Tampoco el voto de Maltés es completamente atribuible al eje izquierda-derecha, aunque debe haber más votación de derecha. Entonces, si tú repitieras los mismos electores, probablemente tendrías una elección estrecha. Lo que sí tiene Oliva es, por supuesto, el efecto del vuelo de la sorpresa, ¿ah? Porque todos los resultados son juzgados de acuerdo a las expectativas. La expectativa, no solo de ella, de su frente político, de los observadores, era que llegara tercera. Y resulta que llegó segunda. La expectativa que había respecto de Orrego es que superara con largueza el 30%. ¿Ah? Las encuestas le daban en torno a 35 y estuvo en 20 y tantos. ¿Ah? En consecuencia, ella goza del efecto de un resultado sorprendente, algo así como lo que le pasó a Castillo. Y claro, el viejo dicho, el viejo adagio de caballo alcanzado, caballo ganado, en fin. Pero también está el tema de una diferencia demasiado abismante entre el discurso y el comportamiento de Orrego en la secuencia infinita de debates que muestran un candidato con programa, con proyecto, y una candidata que basa todo en su sintonía con la ola. Entonces, claro, si la ola prolonga su desarrollo, va a ganar Oliva. Yo diría que, mira, que tiene un leve favoritismo hoy día Oliva, pero depende básicamente de quiénes se movilizan a votar, porque yo estimo que va a haber una participación del orden del 30%, o sea, va a bajar unos 10 puntos respecto de, por lo menos 10 puntos, podría llegar a ser más. ¿Ah? Y obviamente eso perjudica a quien basa todas sus expectativas en la ola, porque si la ola trae poca agua, evidentemente el resultado es otro. Bien, Darío, sobre en nuestro último minuto, sobre el tema de la elección de gobernador el próximo fin de semana. Mira, solo sé que nace en el plano de lo que uno pueda suponer va a ser el resultado. Sí creo que hay aquí en juego algunas definiciones bien de fondo.
como cuestiones que te sinceran realidades con las que, respecto a las cuales muchas veces a lo mejor es inevitable que las personas prefiramos no ver la realidad tal cual es. En el caso de la derecha, está esta esperanza constante, nunca satisfecha, nunca realizada, ¿no? De que alguna vez la democracia cristiana, ponte tú, ya en el Álamo, cuando no queda nada, digamos, va a ver que en realidad una parte importante de las cosas que comparte la podrían llevar a pararse con algo que vuela a la derecha. Un amor no no correspondido, jamás o no, correspondido. y eso no ha pasado nunca. Entonces, a mí me quedó resonando, porque uno escucha hoy día un debate bastante razonado y razonable entre gente derecha que pregunta, oye, ¿hay que votar o no hay que votar por Orrego? ¿Esto ayuda? ¿Qué efecto tiene esto en lo presidencial? Hay gente mucha que dice, mira, una cuestión de responsabilidad, no sumarle agua ¿cuál fue la expresión que usó Pepe? A la ola. A la hora. Otros que dicen, mira, pero es que despejemos si la DC es parte del problema. Entonces, bueno, en fin, es un debate. Pero me quedó dando vuelta como esas pelotas que quedan picando en la entrada del área y que reclaman que alguien la meta al arco o la despeje. Una pregunta que entiendo hizo Fernando Barros en una columna en los últimos días, cuando dijo, mira, a la hora de decir, a la hora de alguien de derecha, estoy parafraseando porque no... yo creo que sería relevante saber si Claudio Rego va a llamar en los próximos meses a apoyar a Jadwe o no. La pregunta no puede ser más directa, más simple, más clara y más pertinente. Y al margen del efecto que eso podría tener electoral, yo creo que lo que diga o su silencio debiera ser una contribución a la contemplación cruda, fría y con realismo de la realidad por parte de la centro derecha. Probablemente ni Orrego sepa esa respuesta, capaz. No, bastaría con que dijera si en su rasgo de opciones está esa posibilidad. Ahora, por claro, cierto, lo que pasa es que piensa en la segunda vuelta, o sea, una segunda vuelta, por decirlo con Lavín Jadwe. Ahí es donde Orrego tiene que decir si votaría por Jadwe o por Lavín. bueno, es que esa es la pregunta relevante, porque hay gente que sigue creyendo que, pero ¿cómo se te ocurre? Si alguien como Orrego jamás va a estar con un comunista por sobre alguien como Lavín, o alguien como Sichel. Yo no sé. ¿Qué crees tú, Pepe, que diría Orrego? O sea, yo creo esa que disyuntiva. por supuesto que hoy día no diría nada, diría que la segunda vuelta va a ser entre Jasna Proboste y Lavín. Claro. Pero hay un sucedáneo de esa pregunta, que se lo hicieron y que yo creo que fue crucial, que es respecto de los así llamados presos políticos. Porque si hubiera tenido la tentación de surfear la ola, naturalmente habría dicho lo que esperaban, pero fue tajante respecto de una pregunta que a mi juicio hoy día es relevante para distinguir tu posición respecto a gobernabilidad, paz social, legitimación de la violencia en política, etcétera. Y yo creo que esa fue para mí la prueba de fuego de Orrego respecto de lo que ustedes están preguntando. Y aclaremos que fue tajante en contra de la liberación de los así llamados presos políticos. Claro, exactamente. Eso es lo relevante. Oye, se nos fue el tiempo, está súper entretenido, pero nada, el tiempo vuela, el tiempo corre. El próximo lunes vamos a estar hablando de lo que pasó finalmente, como bien dice Pepe, no solamente en la región metropolitana, sino que en todas las otras regiones donde hay segunda vuelta. Así es que va a estar, como siempre, muy entretenido. Yo les agradezco a Darío y Pepe por estar nuevamente, por darse el tiempo de estar con nosotros, y los espero el próximo lunes de todas maneras. Chao. Chao. Muchas gracias.